Vamos a comenzar con una oración, pidiéndole la presencia a nuestro buen Dios, que su Espíritu Santo se haga presente en cada uno de nuestros hogares, lugares donde estamos presentes nosotros, reunidos como iglesia en el nombre de su Hijo. Tu pastor, quisiera guiarnos en la oración. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo encuentro entre hermanos y la palabra de Dios y los testimonios del Espíritu de Profecía. Pedimos tu bendición, que desciendas para estar en nuestras mentes, acompañándonos, abriendo nuestro corazón, provocando entusiasmo para aprender, para escuchar y para llevar a la práctica toda orden que venga de lo alto. Señor, guíanos en el estudio, guía al líder, guía al resto de hermanos que nos incorporamos y que el Señor fructifique todo esfuerzo que se hace para que adelantemos el reino, preparando nuestros corazones. Estamos orando agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Mis queridos hermanos, nosotros estamos estudiando este último días, últimas reuniones, este gran capítulo que habla sobre los 144.000. Ustedes saben que lo hemos comentado en esta plataforma, por supuesto. Quiero leer el capítulo 5, el capítulo 6, lo tengo por acá. El sello de Dios, el sellamiento y los 144.000. Muchas veces hemos comentado nosotros que si hay un tema que a los adventistas les gusta mucho, no hace falta que lo mencionemos o que se mencione o que se haga mucha introducción, es el tema de la ley dominical. Y hay otro, el segundo, en mi humilde opinión, de este servidor, el segundo tema que más atrae la atención al mundo adventista son los 144.000. Y a veces me pregunto por qué. ¿Ustedes vieron cuando uno está mirando un espectáculo, vamos a decir un espectáculo multitudinario, por ejemplo, un estadio de fútbol? Hay dos tipos de actores en un estadio de fútbol, los observadores y los jugadores, ¿sí? Hay una grada llena, miles y miles, pero hay pocos en la cancha. A nosotros nos gusta por naturaleza, a raíz de esta atracción de estos dos títulos que son escatológicos, que tienen que ver directamente con el pueblo de Dios, con el remanente de Dios, nos gusta sentarnos, por así decirlo, en las gradas, ser espectador, ver, ay, viene la ley dominical, ver. Y de los 144.000, ¿serán literales? ¿Serán simbólicos? Enterarnos cuando la realidad para esta generación, y personalmente quiero creer que va a ser para todos los que estamos nosotros presentes en esta reunión, si es que nadie por algún accidente o algún inconveniente grave no llegue a estar, pero todos estamos aparentemente, como van las cosas, destinados a ser protagonistas, destinados no a estar en la grada, tenemos que estar en la cancha, decidiendo quién gana y quién pierde. Esta es una analogía que pongo porque nosotros debemos tomar decisiones serias, debiéramos haberlas ya tomado cada uno de nosotros, con respecto a qué lugar vamos a tomar nosotros en este conflicto, si vamos a defender al Señor, vamos a defender su ley, vamos a consagrarnos para vivir en las mansiones del cielo, porque en el estado en que estamos todos hoy no calificamos para ser trasladados. No estamos, deseamos sí, pero no estamos preparados para vivir en un ambiente completamente santo y perfecto. Eso sería para nosotros, como estamos todos hoy, sería una muy mala idea. Tanto para nosotros, porque moriríamos en el intento, como para el cielo, dejar ingresar a personas no confiables. Y creo que esta crisis, que a veces leemos, como la misma palabra lo dice, crisis, leemos futuros problemas,
no es otra cosa, o no debiera ser otra cosa para nosotros que una etapa feliz, una extraordinaria oportunidad que el Señor le da a su pueblo para demostrar que Él, el Altísimo, nuestro gran Dios y Creador, puede cambiar las personas y empezando por cada uno de nosotros, empezando por mí en este caso, por este servidor. Él puede cambiarme. Él puede efectuar un cambio radical en mis preferencias, en mis gustos, en mis hábitos, hasta incluso en mi propia naturaleza. Y un cambio tan radical que me habilite, que califique para cuando vengan lo que tanto nos gusta mirar desde las gradas, que son los eventos del fin muy notorios. Hay otros eventos, pero no son tan notorios. Y la intención de este estudio, de estas reuniones, es que nosotros busquemos de rodillas ante el Señor un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. El Señor busca hombres y mujeres siervos de Dios que busquen su rostro, que busquen su perdón, que busquen su misericordia, que le duela lo que Él hace y lo que hacen los demás, para que podamos entender cómo fue la vida de Cristo en esta tierra. Jesús nos cuenta la sierva del Señor, y lo leemos en la historia de la gente, y está en los evangelios. Él se dolía del dolor de toda la gente. Hacía milagro para darle de comer, aunque sabía que después venían por la comida. Pero él sentía una empatía natural por aquellas personas que estaban prisioneras del pecado, incluso prisioneras de demonios, que debe ser, mis hermanos, un estado espiritual muy extremo, agudo y muy triste. No sé si ustedes habrán visto algunas películas o videos donde hay personas que, o habrán escuchado testimonios de personas que son atormentadas por demonios. Y Jesús iba y a veces la Biblia nos dice que donde llegaban las aldeas quedaban limpias de enfermedad, de endemoniado, de gente que tenía defectos físicos o problemas físicos o dolencias físicas. Era realmente un milagro lo que fue la vida de nuestro Señor. Y a veces nosotros pensamos y nos replanteamos siempre todas nuestras ideas y deseos de poder servir al Señor, siempre alrededor de nuestro círculo, ¿sí? Cuando el Señor nos dice que miremos más al prójimo que a nosotros mismos, como lo hacía Jesús. Esa va a ser una de las grandes características que tendrá el pueblo del fin. Deseará más, ese pueblo deseará más servir a Dios sirviendo a los demás que tener, obviamente, un beneficio personal. O sea, habremos cambiado tanto, habremos experimentado tanto cambio que todas las personas, esos elegidos que serán sellados, solamente buscarán el bien del prójimo. Incluso hasta a costa de todas sus pertenencias, ni si le van a quitar, le van a expropiar, le van a robar, no importa, queremos servir a nuestro prójimo. Y una de las mejores maneras de poder entender lo que es el servicio es poder comenzar ahora con nuestro círculo más íntimo. Ser serviciales, ser bondadosos, rogar fuerza espiritual en el espíritu para que tengamos días de bendición y que nuestro prójimo pueda experimentar ese cambio. Porque mi percepción puede ser muy relativa. Sabemos que la Odisea tiene una percepción muy elevada de sí misma como iglesia y Dios no la aprueba. Dice, no, 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 no es así. Tú no estás bien. Y sin embargo nosotros decimos, no, hasta ni problemas tengo. Todo está solucionado.
Pero cuando empezamos a mirar los problemas de los demás, es cuando empezamos a entender el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu. Mira a tu prójimo. Nuestro deseo es que podamos ser obreros misioneros para llevar el mensaje que Dios tiene completamente para su iglesia. Cuando nosotros entendamos lo que es el evangelismo, podremos recién comenzar a entender lo que es el lenguaje del cielo. La hermana Claudia escribe que los ángeles están ansiosos que le den órdenes para venir a la tierra y ayudar a la raza caída. Deseoso de poder participar en la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Están ansiosos por ayudar a los hijos del Altísimo a protegerlos de las acechanzas del enemigo. La calidad y capacidad de servicio y amor por las almas que tienen estos seres celestiales, no tenemos idea. Cómo ellos están enfrascados, están comprometidos con la salvación de la raza humana. Y si nosotros empezamos a entender el lenguaje del cielo, vamos a entender también lo que es el amor al prójimo. Nosotros necesitamos, lo digo en primera persona y en primer lugar, necesitamos un reavivamiento y una reforma. Amén. Amén. El Señor desea que tengamos un reavivamiento y una reforma. Ese que está muerto adentro de mí tiene que volver a vivir. Y cuando viva tiene que haber cambiado todo. No tiene que vivir el que fue, el que estuvo. Tiene que ser otra persona. Por eso el deseo de este servidor y de nuestro humilde puesto de avanzada y de nuestro evangelismo, de esta plataforma, es que estas lecturas nos lleven a una manera de pensar que esté centrada en el amor al prójimo. Entonces nosotros se nos dirá, ellos conocen a Dios, porque tienen amor con su prójimo. Y se esmeran en dar las buenas nuevas, en ayudar. Ojalá fuéramos más. Yo siempre lo dije, hermano, el que quiera venirse a España, bienvenido. Y lo voy a decir una vez más, voy a hacer la propaganda una vez más. Hacer un puesto de avanzada no sale tan caro como comprarse un ticket a España. Aquello que pueda, por supuesto. No sale tan caro, no sale tan barato. Ya ando buscando mi ticket, hermano, para el otro año, para visitarlos. Hermana Mariela, bueno, hermanita, te vas a ser súper bienvenida. Quiero ir con mi hijo de 17 años Amén. a visitarlos. Ujú. Amén. Amén. Será bienvenida tú y tu hijo. Gracias, hermanito. Y nosotros, como siervos de Dios, tenemos que velar por nuestro prójimo. Tenemos que tomar muy en serio ese espíritu de la atalaya, el que está mirando los intereses del prójimo. Con esos pensamientos, mis queridos hermanos, vamos a terminar el capítulo 6, donde habla de las pruebas y el triunfo de los 144.000. En la página 64 continúo leyendo y dice así: delante del trono sobre el mar de cristal, esto está en el conflicto de los siglos, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios. Están en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres y cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000, que es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Estos días estuve escuchando una prédica del pastor donde él habla sobre este tema y de la sinfonía de Dios, donde menciona a Beethoven, entre otros, y una historia que no conocía. Supe que Beethoven terminó sordo, la novena sinfonía de las 9 que compuso,
Él era completamente sordo, sin embargo fue un genio de la música. 4 años después fallece, pero la sinfonía de los instrumentos en una perfecta armonía realzaban y embellecían todo el conjunto. Nosotros, aquellos que tengan la gracia y bendición de llegar a formar parte de los 144.000, cantarán una sinfonía en el cielo con una belleza tan única y extraordinaria que nadie más podrá unirse. Todos solamente podrán escucharla. Nadie sino solo ellos la pueden cantar. Porque será el canto de la experiencia que tuvieron ellos en ese tiempo de angustia de Jacob y lo narrarán, lo cantarán en estrofas de lo que ellos tuvieron que pasar. Por eso nadie puede repetirlo. Ningún ángel, ningún ser humano de otra generación podrá repetir, porque no estuvieron cuando los demonios caminaban libres en esta tierra y se les dio autoridad sobre todos los impíos y la naturaleza. Y ellos estaban en el medio del fragor del odio y el deseo de destrucción que tenían los demonios con ellos, más los impíos. Y ver que cada momento los ángeles de Dios y el Espíritu Santo intercedían por su seguridad personal. Cuando todos los demás tenían hambre y sed y había una miseria y guerras y nación guerreaba, no se levantaba, sino guerreaba con otra nación. Y era, hermanos, si había canibalismo en el sitio de el general Tito, acá lo habrá aún más. Cuando se cazaban con Z para comerse unos a otros porque no había qué comer. Y ellos dirán cantando, y nosotros teníamos el sustento que el Eterno nos proveía. Y eso es una experiencia única. Y es una experiencia para toda la eternidad, que forman ese cuadro perfecto y que canta loores y canta alabanzas con sus arpas y una destreza inigualable. Desde el primer momento, cuando lo mira la Elena White a este grupo, como expertos, comienzan a ejecutar las arpas para las alabanzas al Todopoderoso y al que está sentado en el trono y al Cordero, por los siglos de los siglos. Ellos tendrán un privilegio, nos dice la Biblia, un privilegio que nadie más, ningún otro ser humano tiene, de entrar al templo de Dios. Y el templo de Dios es lo que nosotros, quiero creer, lo que nosotros los humanos conocemos como nuestra residencia. Entrar a la casa de Dios. Nadie más puede hacerlo. Solamente los 144.000. Tener ese privilegio. Acá en España vivimos en una república monárquica. Acá hay un rey, Felipe VI, ¿no? Felipe, sí, Felipe VI. Y él vive en el Palacio de la Zarzuela. Bueno, me parece que pasé por ahí enfrente, o cerca por ahí pasamos con mi esposa. Pero una cosa es pasar cerca y otra cosa es entrar y que te reciba el rey y que te dé un abrazo. Bueno, ese privilegio tendrán los 144.000 y solo ellos, porque fueron más que victoriosos en el peor momento del conflicto de la raza humana para vindicar el nombre de Dios. Amén. Amén. El hermano Francisco preguntaba que los que cantarán el cántico de Moisés solo serán los 144.000 y ningún mártir para atrás, pero dice que, perdón, ya me respondió. Exactamente. Es un cántico de la experiencia. Fíjense ustedes que el cántico de Moisés, nadie más lo puede cantar. Moisés y todas las huestes del Señor que salieron de Egipto. Ese es el cántico de ellos. Cuando se abre el mar rojo y venían los egipcios atrás para matarlos.
Y que ellos decían, ¿qué hacemos? O nos matan las lanzas y las espadas de los egipcios o nos ahogamos en el mar. No había otro camino. Y Dios abrió el mar. Esas son experiencias. Me imagino el canto que habrán cantado Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, bajando del arca. ¿Quién puede cantar un cántico como ellos, dando gracias a Dios de preservarlos con vida cuando subieron al arca 6 meses antes? La tierra estaba completamente llena de seres humanos. Y bajaron del arca y no había nadie. No había animales. Nada. Barro, lodo, agua, inundación, todo devastado, todo destruido. No sé si una 40 bombas atómicas habrán hecho peor que eso, no lo sé. Pero no había nada. Y ellos fueron los únicos supervivientes de 8 personas y volvió a dársele a la raza humana otra oportunidad. Habrá sido un cántico. Nosotros estamos llamados a, si nos mantenemos fieles hasta el fin, a participar, a ser parte de este grupo, si es que no caemos en el camino. Exactamente. Porque tendremos otro privilegio, de tener ribetes rojos en nuestros vestidos blancos. Solo Dios conoce esas características de cada uno de nosotros. Pero estamos llamados en este momento a consagrar nuestras vidas. Y el Señor desea que consagremos cada uno de nosotros nuestras propias vidas para que Él pueda obrar el milagro de la predicación en la última generación, pero con poder como no tenemos idea, sobre los suyos. Porque cuando vino el poder del Espíritu Santo, no vino el poder del Espíritu Santo a Israel, ni a Judá, ni a los ancianos, ni al sumo sacerdote. Vino a los que estaban en el aposento alto. Y ese poder se repetirá ahora, pero con mayor poder, valga la redundancia. Y ese privilegio lo tenemos si decidimos consagrar nuestras vidas y hacernos siervos del Altísimo desde ahora. Tomar decisiones, mis hermanos, nunca creo ha sido tan importante como ahora para ponernos serios, porque puede cambiar esto, mis hermanos, en cualquier momento. Nuestra realidad puede cambiar en cualquier momento. Seamos conscientes que la realidad que nosotros estamos ahora es una realidad tan inestable, porque tenemos un presidente de Estados Unidos que es tan inestable como muy pocos. El anterior decían que le llamaban Joe, Sleepy Joe, ¿no? Joe el dormilón. Y ahora tenemos al Crazy Donald, lo tenemos ahora, ¿no? A Crazy Donald. Y no sabemos con qué va a salir. Él dice un día va a hacer una cosa, al día siguiente hace otra, y después dice que hace otra y no, y va a hacer esta. Se ha terminado la época de los presidentes estadistas serios, al menos creo en Occidente. Pero es en Occidente donde van a comenzar los eventos del tiempo del fin. Estados Unidos y Roma están en Occidente. Y nosotros también estamos en Occidente para mirar de cerca lo que sucede. Y este presidente no sabemos, pero es impredecible, el Crazy Donald. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, podemos decir, bueno, hermano, no se preocupe, falta mucho tiempo, pero también podemos pensar que esto puede cambiar en cualquier momento. Sigo leyendo la cita de la hermana Huay, que dice así: son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladado de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de la grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca
ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados. Amén. 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 El pie de página. El pie de página dice, ya sea literal o simbólico, el grupo de los 144.000 constituye un grupo especial del pueblo de Dios de los últimos días, porque ningún grupo anterior ha pasado por las experiencias que ellos pasan. Como dijo un pastor, el último ejército de Dios. No hay más. No hay más batallas. El contacto de Satanás con el pueblo de Dios será hasta dentro de poco, cuando ya no pueda ejercer ni influencia de ninguna naturaleza. Pero debemos pasar por ese tiempo. Y si hoy me toca mirarme al espejo, el tamaño natural, le digo, Gerardo, tú te faltan, no un hervor, te faltan 4 hervores. Estás crudo todavía, no estás todavía. Porque si leo las características de estas personas, me falta. Tenga el Señor misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Amén. Porque es el Señor quien va a producir este cambio. Pero si le dejamos, si yo le dejo en mi vida, y ese cambio va a ser un cambio para la eternidad, cambiar para siempre. El título que sigue, no se ha revelado quiénes son los 144.000. Dice así, no he recibido luz sobre el tema, quiénes constituirán los 144.000. Lo dijo Elena de White en una carta al pastor Chrysler en el año 1914, poco tiempo antes de morir. Ella no sabía, se fue al descanso sin saber. Y nosotros no tenemos necesidad de saber la identidad de esta gente. Es más, en una cita de la hermana White, ella menciona que hasta a tratar de averiguar quiénes son los 144.000 no es verdad presente. Eso lo dice la sierva del Señor. Eso no es verdad presente. O sea, no debemos centrarnos en eso. Basta que se nos diga que podemos ser parte de ellos, que es el mejor de los premios que un ser humano, en mi humilde opinión, puede tener. No hay mejor premio para esta generación que el Señor te pueda calificar a ti, a mí, a cada uno de nosotros, para formar ese ejército. Llegarán cartas que contienen preguntas en cuanto al sellamiento del pueblo de Dios, dice el comentario bíblico tomo 7. ¿Quiénes serán sellados? ¿Cuántos? Y otras preguntas movidas por la curiosidad. Creo que debemos decirles que lean las cosas que están plenamente reveladas y hablen de ellas. En la palabra de Dios se nos estimula al asegurarnos que si caminamos humildemente con Dios, recibiremos instrucción, pero no debe fomentarse una curiosidad indebida. No es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quiénes han de componer los 144.000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Y ella dice, esforcémonos con todo el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición para encontrarnos entre los 144.000. Amén. Amén. El pie de página dice, los 144.000 son los que en esta vida aprendieron a seguir al Cordero por donde quiera que va. ¿Alguien puede levantar la mano y decir, yo sigo al Cordero por donde quiera que va? ¿Ahora? Yo no podría, hermano. Quisiera, la verdad le digo, la verdad quisiera. Pero si aunque quisiera y podría levantarlo, el que pueda levantarlo ya me estaría yo mismo entrando en seria sospecha. Porque hoy por hoy esta iglesia es la Odisea. Nosotros estamos viviendo en una iglesia, la Odisea. Y esta iglesia, la Odisea, tiene una muy falsa autopercepción. Se autopercibe muy equivocadamente.
Y si hoy dijera yo estoy en condiciones de encontrarme en ese grupo, me estaría autopercibiendo de manera errónea. De ahí es que esta iglesia tiene que desaparecer. Y la crisis lo hará. Tengamos en cuenta, hermanos, que todo lo que hoy podamos mirar, ver, contemplar dentro del mundo adventista va a cambiar pronto. Eso es un consuelo personal que tengo. Me gustaría que cambiaran muchas cosas dentro de la iglesia, comenzando por mí, pero que se viera un cambio. Pero va a cambiar. Y va a cambiar porque el Señor lo prometió. Y el Señor va a utilizar la crisis, va a llevarnos a un escenario muy triste para que realmente sepamos lo que llevamos dentro de nuestro corazón, cada uno de nosotros. Y es la crisis la que realmente revela lo que llevamos en nuestro corazón. Y acá hay una cita, creo que la subió el hermano Francisco, si es que la encuentro, ojalá que pueda encontrarla. Esta mañana la leí y me gustó mucho. Si ustedes me permiten un minuto. Sí, salí de las ciudades. ¿Sí? Habla de joyas, los testimonios, tomo 2, mensajes selectos, y la voy a leer, porque es una cita que es muy apropiada para que la podamos meditar. Salí de las ciudades, es el título. Este es el mensaje que el Señor da a su iglesia. Es un escrito de la sierva del Señor. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Es los ángeles que le dicen a Lot. Génesis 19 y 17. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e irá. Aquellos a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectativa de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Esta es la parte que más me ha interesado, porque a mí me han dicho varias veces, hermanito Gerardo, deje de hablar tanto de puerta avanzada, que Dios va a cuidar a su iglesia. No se preocupe, Dios va a cuidar a su iglesia. Yo decía, mira para todos lados, digo, ¿qué? ¿Será en serio que me dice? ¿O se estará burlando? ¿O es realmente un pico de ignorancia escandaloso y triste, ¿no? Pero sin embargo, la hermana Huay dice, aquellos a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan, a todos nosotros, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Porque se levantará nación contra nación, menciona Mateo 24, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y la sierva del Señor agrega, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impida la realización de la obra del tercer ángel. Primeros Escritos, página 85. Varios hermanos y hermanas, hasta el día de hoy, pero el que me acuerdo muy bien fue el caso de una hermanita que queremos mucho. Todavía tenemos contacto. Mi esposa se cartea con la hermana, vive en Brasil. Y esta hermana hace 15, en el 2015, hace 10 años exactamente. Estábamos en Madrid, estaba el pastor Rubén Molina. Rubén Molina,
dando su disertación en el UPA España 1, Sí, en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares. Todas las grabaciones, este servidor las grabó, la editó y están en nuestro canal. Y resulta que esta hermana estaba insistiendo, no, ya no hay tiempo, hermano, no hay tiempo. Ya no hay tiempo de poner puesta avanzada. Hermano, hay que salir como se pueda. No hay tiempo. Y a veces interrumpía y decía, no, hermana, estaba tan convencida. Y que yo le decía, pero hermana, yo digo, pero entonces, ¿para qué viniste? No, vine, pero no hay tiempo. Han pasado 10 años, exactamente. Sabemos que esta hermana está de nuevo en su país. No tuvo una buena experiencia también con los puestos de avanzada después. Eso lo supe también. Tuvo una muy triste experiencia. Pero nosotros tenemos tiempo porque todo este movimiento de crisis es mantenido en jaque, ahí en expectativa, quieto ahí, hasta que no salgan todos mis siervos a dar con el fuerte pregón y el poder de Dios el último mensaje. Hasta ese momento tenemos tiempo para tomar decisiones. Hermana Ivette. Sí, la hermana Mariela manda estas dos imágenes, dice que cuál de los dos para los libros de la hermana Guay es la correcta. La de la izquierda, la celeste, hermana, la que tiene color turquesa con letras blancas. Sí, porque ahí, hermanito, muchas gracias. Esa es, porque la otra es la anterior, la que está en español, pero esta, la que dice el pastor, está en inglés. En inglés, ya, gracias. Está en inglés, ¿verdad? Sí, yo hablo inglés también, sí leo en inglés. Sí, porque yo estuve probando la otra en español, pero parece como que ya no le están dando updates, o sea, ya no lo están como... Exactamente, no la actualizaron. Sí, no la han actualizado, exactamente. Ya, y hermanito, muchas gracias. Y el hermano Francisco tiene una pregunta. ¿No todos los que queden vivos aquel día serán de los 144,000? Bueno, nosotros sabemos que van a quedar muchos vivos, pero impíos. ¿Sí? Sin embargo, los sellados son los únicos que quedarán vivos para el tiempo del fin, hasta el decreto de muerte. Porque en el decreto de muerte, cuando al final, entre la sexta y séptima plaga, viene el decreto de muerte para darle el golpe final y acallar la voz del pueblo de Dios, viene una manifestación sobrenatural de Dios que los impíos interpreta como un terremoto, el sol sale de la noche y las nubes se enrollan, o sea, algo completamente pavoroso. Y ahí es donde se produce la resurrección especial. Eso está en Primeros Escritos, página 280 en adelante. Día pasado estuvimos comentando nosotros, leímos párrafos sobre este tema, y allí se levantan del polvo una resurrección menor, antes que venga la segunda venida de Cristo, y días literales antes se produce esta manifestación, y los muertos en Cristo, que se menciona la hermana Juan, nos da, a mí me gustaría escuchar la opinión del pastor también, pero lo voy a comentar primero. La hermana Juan menciona que son levantados los que durmieron en el mensaje de los tres ángeles, ya vienen glorificados. Y también se levantan los impíos de la generación de Jesús cuando lo crucificaron, los romanos, los sacerdotes, saduceos, escribas. Lo del Sanedrín. El Sanedrín, todo el completo, los que hicieron testigo falso y toda esa gente para verlo. Y los peores enemigos de la historia del cristianismo de todas las edades, para verlo, ¿no? Ahí estarán los papas, estarán los inquisidores, estarán los emperadores romanos, entre otros, ¿sí? Me imagino que estará Hitler y Mussolini y tantos otros que fueron enemigos de Dios. Hasta ese momento, los únicos que están sellados son estos. Y ya no hay más persecución, porque días comienza a aparecer esa nube negra del tamaño de una palma que va avanzando y se escuchan terremotos, que no son terremotos, los impíos interpretan terremotos, truenos,
Pero es la voz de Dios que le dice, esperen, esperen, y le dan el día y la hora de la segunda venida. Dice, ya se ha terminado vuestra agonía, esperen un poco más. Y los que estaban persiguiéndolos se dan cuenta que ellos tienen la batalla completamente perdida. Y se dan cuenta que no pueden con el pueblo de Dios, porque están tan protegidos y con esas manifestaciones sobrenaturales, ellos dicen que no. En esa resurrección especial es donde se suman, hermano, a la pregunta que tú me dijiste, si son los únicos que quedan vivos, no, se suman los otros. Creemos, creemos que allí estarán todos los pioneros, la hermana Huay también, que ella lo va a recibir viniendo en las nubes, porque esa fue la esperanza que se le dio al pueblo adventista y que muchísimos fueron al descanso. Si el pastor Gustavo quisiera dar un aporte, le agradecería. Sí, creo que las palabras de Apocalipsis capítulo 14-13, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. Es decir, terminó el mensaje del tercer ángel en el versículo 12, Apocalipsis 14, 9 al 12, y entonces aparece esa bienaventuranza, preciosa por cierto, Amén. y que en algunos escritos de Elena White, es cierto, despertó en algunos el interés de qué ocurre con gente que también reciben, o mejor, resucitarán con los 144.000. Entonces ella menciona a la hermana Hastings. Hay un escrito de parte de ella de consuelo para el marido y los hijos por la pérdida irreparable, el fallecimiento de esta hermana, muy querida, pero que estaría en la resurrección con los 144.000. A una hermana White también, con los 144.000. Amén. Y entonces allí uno dice o piensa si se mezclan los grupos. En primer lugar, recordemos el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 12, 1, 2. Allí el Señor, nuestro Dios, promete que el arcángel Miguel, que baja del cielo, él viene a buscar a los que están anotados en el libro, ¿no? En el tiempo en que habrá una angustia como nunca la hubo en la tierra. Y allí, en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El segundo grupo, para vergüenza y confusión, es el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a Anás y Caifás en juramento para colmo: te conjuro por el Dios viviente. Esto aparece en Mateo capítulo 26, 64 en adelante. Que nos digas si eres el Cristo. Tú lo has dicho. Y además te digo, ya que era por juramento, me verán viniendo en las nubes del cielo. Así que Él lo prometió, el Señor prometió eso. Y en Apocalipsis 1.7 también aparece que lo verían los que le traspasaron. Así que ahí se cumple literalmente lo que Jesús había prometido. Esto en cuanto a esa resurrección especial, como bien dijiste, ¿no? La de los pecadores. La otra resurrección especial sería simultánea, una y otra. Es una resurrección menor, no la grande de la segunda venida. Ahí entran toda la gente del mensaje del tercer ángel, es decir, desde que apareció el movimiento adventista, 1844, los pioneros, dijiste bien, algunos pioneros que quizás no entren, uno no sabe. Sabemos la historia de Waggoner y Jones, que ellos mueren desafiliados con la iglesia, problemas que tuvieron, grandes pioneros, así que eso que queda en las manos de Dios. Ahí prefiero no tocar ese tema. Así Pero lo que entendemos por pioneros y grandes hermanos a lo largo de las décadas, desde 1844 en adelante, que sostuvieron el mensaje de los tres ángeles hasta el día de ahora. El Señor promete a esa gente darles el honor, el privilegio de resucitar antes de la gran resurrección. Prácticamente es lo mismo, solamente que es un honor poder ver la parte final junto con esta gente maravillosa de los 144.000 sellados. ¿Sí? Ese tema ahora quiero tocar también de los 144.000. Y entonces ahí tenemos los dos grupos contemplando poco después, no inmediatamente, poco después, la venida de Jesús. En cuanto a los 144.000, Gerardo, las citas están muy bonitas que se leyeron. Solamente agrego algunas ideas para bendición de nuestras mentes cuando estamos interesados en el tema. Tal vez alguno de nosotros pueda sentir
cierta, no sé si envidia o no sé qué pensamiento, si estaremos o no dentro de los 144.000. Dios sabe quiénes. Algunos mandará al descanso, otros se van a extraviar, perderse, apartarse, serán traidores, y otros que ya están llegando sellados al cierre de la gracia, son sellados antes, y entonces entran a la gran pelea, cuerpo a cuerpo con Satanás, sin ningún intercesor. Satanás, que tiene todo el dominio del planeta, excepto los 144.000, y que buscaría destruirlos y no puede, porque Dios no se lo permite. Y entonces el pensamiento que invito a tener es, Dios está buscando ese ejército para vindicarse él. Lógicamente, el pueblo, la última generación lo va a vindicar, pero yo suelo usar más la expresión, la propia vindicación de Dios contra este enemigo Satanás, que siempre arguyó que era imposible guardar la ley. Jesús lo cumplió, pero ahora una raza completa, en las más adversas condiciones. La diferencia entre nosotros y Jesús es que Jesús, cuando participó de nuestra naturaleza, él no tuvo pecado, no participó del pecado. Nosotros sí. Y por lo tanto nos arruinamos de fábrica cuando nacemos en este mundo y vivimos y pecamos, pero hemos sido recibidos a misericordia. Y sin embargo, en medio de esa condición pecaminosa, de tendencias pecaminosas que nos caracterizaban, que había que luchar, ese es el gran mensaje que tenemos ahora, antes de que venga el sellamiento, antes que se empiece el sellamiento al tiempo de la ley dominical también. Ahí Dios va a observar quiénes son los fieles que le harán frente a la ley dominical. Pero junto con ello, el carácter, porque son esas dos cosas, ¿no? La ley dominical propiamente y el carácter de uno, el enemigo, como dijiste, cuando uno se mira al espejo. Entonces, cuando Dios le va a dar el sellamiento a uno, a otro, se vale de esa gente. Entonces ahí, hermanos, es que aquellos que es mártires, por ejemplo, ¿por qué los mártires? No, los mártires, si murieron antes, no pasaron por el tiempo de angustia tan impresionante que va a ser, como dije, pelear cuerpo a cuerpo con Satanás. Satanás está libre ahí, con las fauces abriendo para tragárselo, y no puede tocar a los santos, pero sí puede, como hizo con Jesús en el Getsemaní, quemar lo que hay aquí en la cabeza, traer malos pensamientos, malas ideas. Lo que hizo Satanás con Jesús, cuántas ideas nocivas le trajo, que para qué era el plan de salvación, para qué morir en la cruz ante un pueblo desagradecido que no apreciaba lo que había hecho, discípulos que lo abandonaron, y así estaba, trabajando la cabeza, ¿no? Y Jesús se sobrepuso y su sufrimiento eran como gotas de sangre en su frente. Así los santos. Entonces, en ese tiempo, Dios podrá vindicarse mostrando al universo que su ley sí era posible cumplirla Amén. en las más terribles condiciones, sin intercesor, porque ahí Jesús no intercede por ello. Y uno dice, pero si cometen pecado, uno humanamente, ¿no? Como que tiembla. Y justamente el sentimiento de los santos es al revés, es abstenerse, ni siquiera la tentación aparece ahí. Es que su pensamiento es que, tal como sintió Moisés y Josué, ¿qué harás a tu gran nombre si tú actúas castigando a estos pecadores? Y en el caso de los santos, es que el honor de Dios quede vindicado y por lo tanto uno cuida ese honor de Dios, mira al Señor. Entonces no hay una tentación allí, es solamente los recuerdos, eso sí. Y es que Satanás nos haga recordar la hora, día, mes, año exacto del pecado cometido y que supuestamente no nos olvidamos de confesarlo. Por eso la labor que hoy tenemos que hacer es la pura reparación, como dijera Jesús en Mateo 5:24, que si traes la ofrenda, deja la ofrenda y reconcíliate. Y si hiciste eso, ok, ya, pero si no lo hiciste, te lo voy a cobrar. Entonces, esa reparación, que es la que tenemos que hacer ahora, es cuando tenemos diferencias con los hermanos o situaciones personales, reparar todo, de modo que cuando llegue ese tiempo, Satanás no pueda sacar factura, porque ya lo hemos hecho antes. Y es lo que Dios está pidiendo, la santificación ahora, en nuestros días, en nuestras horas, para que Dios pueda lucir esa orquesta, como digo, ¿no? Es como una sinfonía con las vidas de cada cual tocando las melodías de Dios, pero especialmente en esas condiciones tan igual que lo que pasó a Jesús. Jesús no tenía intercesor cuando él iba atravesando el tiempo de la pasión. Él no tenía nadie a quien recurrir
para que le ayude es solamente confiarse incluso cuando él pronuncia esas palabras. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él lo dice, la hermana Juárez bien lo aclara, es porque son las palabras que los pecadores dirán en su momento. Y Jesús se sentía abandonado humanamente, pero tenía que seguir por fe hasta el final. Así nosotros, por fe, sabiendo que la labor la hicimos antes. Por eso no podemos desperdiciar el tiempo creyendo que lo podemos hacer después, porque todo lo que construimos ahora, eso bien, lo tenemos que, es como el tesoro donde ponemos todas nuestras herramientas. De ahí nos valemos, de recuerdos, de confesiones, de lo que hemos hecho, y no que posponiendo somos flojos como el laodicense, creyendo que lo vamos a hacer. Y Dios se vale de esa gente y los santos que luego resucitarán, en lugar de sentir envidias, esa gente logró ensalzar a Dios en la tierra, y por lo cual Jesús los llevará de aquí y de allá. Ellos se visitarán otros mundos. Jesús se los lleva como cohorte especial, como gente que reflejan exactamente, es un calco de Jesús. Mientras que los otros, que no han pasado por la tribulación, ellos tendrán un proceso de crecimiento como lo tendremos todos, aún los 144.000 también. Pero esta gente en particular es lo que Dios quiere, porque así mostrará al universo que hubo gente sin intercesor. Enoc tuvo intercesor, Elías tuvo, Moisés tuvo, todas las generaciones. Pero en aquel tiempo de la ira, cuando se terminó la gracia, no hay intercesor, y sin embargo estos santos pelearon con un Satanás totalmente liberado, que no los podía tragar porque Dios no lo permitía, y soportaron toda suerte de ataque, de influencia, de insulto, lo que fuera, y entonces se pulieron, porque la hermana White dice que la respuesta o la demora a la respuesta de las oraciones de los santos es la mejor prueba, la dilación de que Dios los purifica, como en el crisol, les quema lo que queda de Babilonia para sacarlos purísimos, igual que la imagen de Cristo. O sea, esa gente nos va a tocar a nosotros, hermanos, pero la forma de llegar es como lo que hacemos ahora. El resto dejémoslo en la mano de Dios. Uno no piense qué pasará en el futuro. Como esa cita que dije yo de Alza tus ojos del 26 de septiembre, que nadie debe preocuparse porque sufriremos en esos días, la crucifixión en esos días. No, crucifiquémonos ahora, el yo, ahora. Eso es lo que hay que hacer. Cuando llegue eso queda en las manos de Dios. Depende cómo nos hemos preparado para que cuando aparezca ese momento, ya desde la ley dominical, el tiempo de la predicación, el fuerte pregón y el cierre de la gracia, de ahí en más Dios se hace cargo, el resto. Nosotros ya hemos edificado antes el carácter. Dios nos dará pan y agua y protección para que Satanás no nos llegue a tocar. Pero sufrimiento lo tendremos. Tendremos que correr, no sé cuánta cosa habremos de vivir. Es la gran tribulación. Pero Dios quiere un pueblo así para poder lucirlo como una joya ante el universo. Se pudo guardar la ley de Dios con gente que fue pecadora, que tuvo tendencia pecaminosa, que no tuvo intercesor y sin embargo obtuvo la victoria porque Dios los sostuvo y el Espíritu Santo anduvo detrás de ellos sosteniéndolos. Así que hermanos, yo honestamente, si yo no estoy en los 144.000, me conformo con, si voy al descanso, es lógico participar en la segunda venida. Es aplaudir a esa gente porque Dios lo va a lucir a ellos para moverlos por todas partes. Este es el tesoro, el trofeo de Dios contra Satanás y contra si en los mundos hubo alguna sospecha, ahí está la prueba. Igual que lo que hizo Jesús, ahí está esa gente. O sea, no es solamente Cristo, que él no cometió pecado, es esa gente que sí cometió pecado, con tendencias pecaminosas, y sin embargo se parecen a Jesús, y no fue por obra propia, salvación por obra, de ninguna manera semejante cosa. Esa gente fue llevada por el poder de Dios para que expresen ante el universo que se puede llegar a ser calco de Jesús en la tierra, como dice Romanos 8:29. Hechos a imagen de Cristo. Dios los predestinó para que seamos hechos imagen de Cristo. Amén. Y ese pensamiento todavía no lo estamos teniendo, o ese otro de Efesios 5:27, que el Señor quiere una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Y no lo hemos atesorado en la cabeza. Va a aparecer en los 144.000, pero preocupémonos ahora de hacer nuestra faena, sea que entremos allí, si nos morimos vamos a entrar, o si nos vamos al descanso, igualmente, estaremos con el Señor para siempre. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. El hermano Jorge levantó la Eh, manita.
Un feliz, bueno, con mis hermanos, el que le habla es el administrador de Cali, Lima, Perú. Quiero saludar al pastor y a todo este maravilloso grupo. Eh, Amén. es muy importante, ¿no? Nosotros somos conscientes que estamos ya en los últimos tiempos. Hay que echar mucha atención a lo que está pasando ahí en el gobierno de Trump, porque yo veo muchas características ahí y se relaciona con las profecías, ¿no? Que el linaje de Huay habla, ¿no? Sobre la segunda bestia del Apocalipsis y su comportamiento. Y muy aparte también está observando aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 14, que ha sido mencionado, en el 14 versículo 2 y el 1 especialmente, donde dice que los 144.000 tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así que ese número, ese grupo de especial, tienen el nombre de Jesucristo, tienen el carácter de Jesucristo. Y no creo que ese grupo, pues, ni nosotros tenemos como pueblo de Dios y nosotros tenemos espíritu de humildad, no sentimos esa envidia, ¿no? Porque como dijo el pastor, seamos elegidos dentro de los 144.000, sería un gran honor y un gran privilegio, pero si estamos en la incontable multitud, con vestiduras blancas y tener el carácter de Cristo, es más que suficiente, Amén, amén. porque está de Señor, ¿no? Creo, ¿no? Y hoy en día yo podría también comentar que estamos más o menos a la altura de Mateo 24, porque si observamos aquí de versículo 4 hasta el 8, nos habla sobre falsos cristos, sobre guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos en diferentes lugares, y eso estamos viendo de nuestros países, ¿no? Y son principios de dolores. Y en el versículo 9 dice, luego entonces os entregarán para ser maltratados y muertos. O sea, llega la persecución. Y si vemos lo que está, el comportamiento de Donald Trump como nación que influye a todas las naciones, tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en los últimos días. El Señor nos dijo, ¿no?, que nos dejó señales. Y como una mujer en parto, cuando está encinta, siente dolores, las señales no es para nosotros desesperarnos ni preocuparnos, sino para estar advertidos e informados de las cosas que están pasando. Creo que muchas veces nos preocupamos si salir o no salir de las ciudades. Es muy importante porque recordemos que el mensaje del capítulo de Apocalipsis 18 es salir de ella por lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque si no seríamos como pasó en el pueblo de Israel cuando Cestio Galo dio un anuncio, puso su bandera y después vino Tito y muchos judíos que no obedecieron y no salieron murieron y la sangre corrió como el río. Pero sí, mis hermanos, nosotros tenemos que ya, a veces nos preocupamos, yo voy a viajar, voy a irme al campo, pero no nos preocupamos, como dijo la palabra de Dios y como dijo el pastor, y cada uno de ustedes, el carácter semejante a Cristo. Porque si nosotros nos vamos al campo o un hermano se va al campo o una hermana se va al campo, pero tiene el carácter no transformado por una comunión, una relación, una misión con Dios, un encuentro personal con Dios, entonces de nada sirve irme al campo si yo no he cambiado, porque mi relación con Dios no ha sido real, no ha sido verdadera. Entonces el problema no es que si voy o no voy, sino es que yo haya sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, un punto. Otro punto también creo que tenemos que tener mucho cuidado también con nuestras relaciones con los que van a estar con nosotros. Algunos hermanos dicen, bueno, voy a llevar a mis familias, pero hay que tener mucho cuidado. Hay muchos en la familia que no son convertidos, que viven amargados y renegando del Señor, que son enemigos de Dios. Y recordemos que muchos dicen seremos entregados a las autoridades. Entonces pidamos a Dios sabiduría y pidamos a Dios y oremos para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y seamos una bendición también para ellos. Solamente quisiera compartir con eso nada más. Muy amable. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias, muy valioso tu aporte, hermano Jorge. Si nosotros entendemos el tiempo en que vivimos, se mencionó sobre la necesidad de cambiar nuestros caracteres, porque es fundamental. Es lo único que va a sobrevivir a nuestra existencia corrupta, ¿sí? Todo esto, todo lo demás, incluso nuestro mismo cuerpo, algún día perecerá, pero nuestros caracteres permanecerán, van a tener resultados eternos y mucho más en la última generación, porque el carácter de esta gente se va a asemejar tanto a Cristo,
que serán reconocidos en el universo como personas en la justicia de Cristo, en los méritos o actos buenos de Jesús, como suyos, porque habrán aprendido de la experiencia de fe, de ser acompañados con ese único modelo que ellos tomaron. No hubo más modelo en sus mentes que Cristo. Entonces, Dios podrá venir, no antes. Si hacemos un paralelismo con el tema de el día de la expiación en el santuario antiguo, el día de la expiación termina con un sacrificio, o dos sacrificios, ¿no? Pero uno para el pueblo y el otro para Azazel. Me gustaría leerlo, está en Levítico 16, verso 21, y dice así, lo leo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Eso era el tipo, el modelo, pero el real es en el cielo. Cuando se termine la intercesión, habrá un hombre destinado para eso, que es lo que estamos estudiando esta noche. Esos 144.000. No puede terminar la intercesión si no hay un hombre destinado que lo lleve al macho cabrío, a Azazel, al rebelde, al que no quiere ser llevado al desierto, al que no quiere ser derrotado y que permanezca en este desierto de 1000 años, porque no quiere, pero habrá un grupo que lo vencerá y podrá con su vida y con la prueba que ellos han demostrado de que son aptos de ser llamados vencedores, Jesucristo podrá terminar su intercesión. Por eso se menciona que el ángel, cuando termina de sellar al último, regresa al cielo y le dice a nuestro Señor, ya están sellados todos los que debían estar sellados. Y Jesús arroja el incensario y sale humo del lugar santísimo y nadie podía ni entrar ni salir. Se terminó, se dice la sentencia de Apocalipsis 22:11 y comienza el tiempo de angustia. Esa figura son los 144.000 sellados que Dios utilizará como el modelo perfecto para señalar que han vencido a ese dragón suelto que merodeaba toda la tierra sin impedimentos, que él produjo el día de la ira del Señor, cuando lo entendemos ahí en Apocalipsis capítulo 15, cuando comienzan a caer las plagas. Se terminó la gracia y ahora comienza el día de la ira. Y nosotros, los que tengamos la gracia de haber llegado hasta ese día de la sentencia, que no habremos caído, ojalá que seamos contados todos, en el camino, ya sea por un motivo que la hermana Juan menciona, aquellas personas que no están preparadas físicamente para ese corre-corre, y los niños, que tampoco. No es para cualquiera el tiempo de angustia, pero aquellos que hayan sido calificados y sellados pasarán. Y ellos serán ese hombre destinado para esto. Se cumplirá también este tipo en el antitipo pronto. Pero para eso necesitamos ser purificados. Ser purificados a un nivel, hermano, que nosotros todavía no lo podemos entender. Y no lo podemos entender porque no estamos en crisis. Nosotros podemos leer, a mí me ha gustado mucho leer La fe de los mártires y otros libros que hablan sobre los martirios de la Edad Media. Pues yo a veces decía, ¿cómo puede ser que esta gente haya resistido? Si hoy hay una adventista que le dicen, si no viene mañana a trabajar el sábado, el lunes comienza a buscar trabajo. Y va a trabajar el sábado. Así de fácil. ¿Sí? O otra persona que es adventista y dice, como un pastor que me contó acá la hermana Ivette, y la hermana le comenta al pastor, pastor, usted está comiendo carne, y eso no está bien.
todo barrigón, panzón, ahí comiendo carne en la iglesia. Le dice, no te preocupes que ya en el milenio me va a sobrar tiempo para comer lechuga. ¿Sí? 1000 años para comer lechuga. ¿Cómo? Bueno, si antes la gente lo capturaban, a veces lo alcahueteaban, pero solamente por rabia, por algún malentendido, un vecino al otro, ese es cristiano. Y venía la Inquisición y lo llevaba. Y morían cantando. Morían después de tortura, porque no es que lo llevan ahí y le dan de comer, no, no. Le pegaban, lo torturaban, lo tenían semanas y meses en cárcel hasta que les llegaba la hora del el juicio. Y ya estaba condenado antes que nada. Después de torturado y lo colgaban, le ponían ramas, prendían las ramas y moría en la plaza, quemado. Y morían cantando. ¿Cómo puede ser? Hay cosas que yo no la entiendo. Esta es una. Y sin embargo, el poder de Dios se manifestaba en esa plaza cuando los demás miraban y muchos se convertían en silencio. ¿Cómo puede ser? Y hoy no tenemos ni siquiera una pizca de esa piedad. Cuando se nos llama a nosotros a revivir la piedad primitiva, antes que vengan los tiempos tormentosos. Y lo que hayan logrado comenzar a revivir la piedad primitiva, comenzado, serán calificados para continuar el proceso. Pero hay quienes que tú le invitas, a hermanos adventistas siempre entre nosotros. Me ha tocado invitarle, hermano, ¿tú no quieres ir con nosotros a evangelizar a la plaza? No, no, hermanito, así está bien. Yo estoy bien, yo estoy. Nos repelen como apestados, como a leproso. Y son adventistas que van a la iglesia y bueno. Entonces, digo, es la crisis la que va a tamizar como muy pocos métodos a este pueblo. Y de la puerta para adentro de la iglesia, el consejo del testigo fiel que debe ser dado a la iglesia, especialmente a los pastores, pero de ahí para todos. ¿Sí? No te creas lo que te piensa que eres porque no eres. Ah, no, hermano, usted ya viene con su mensaje divisorio. Usted es un disidente. Usted a mí me está llamando la atención porque usted es una persona mala, entre otros adjetivos. Pero ese es nuestro mensaje y ese es nuestro camino, la senda angosta. La vez pasada comentaba el hermano Francisco que le da mucha pena que en la iglesia y la junta de iglesia le haya bajado el pulgar. Es el precio de ser piadoso. El mundo te va a rechazar. Nosotros, cada uno, no somos ciudadanos de este mundo. Tú tendrás tu pasaporte, tu nombre y tu dirección, pero para Dios, este no es tu mundo. Para el Altísimo, nosotros no somos de acá. Y Jesús oró, no para que seamos quitados, sino para que seamos protegidos del mal. Pero nosotros no somos de este mundo. Si conservamos los principios de Dios en nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar que el Señor nos dice también, tú quieres cambiar tu carácter, porque tú sabes que lo tienes que cambiar, pero tú quieres hacerlo, comienza a obedecer, avanza por fe. ¿Cómo? Maneja tu dieta, revisa tu vestido, revisa tu forma de ser en tu vida. Prepárate una mudanza, sal de la ciudad, porque se va a poner muy, muy caliente el ambiente en las ciudades. Y cuanto más grande, peor se pondrá. Es que no puedo, es que no es fácil quedarse y permanecer como estamos ahora, va a ser peor todavía. Lo que va a ser difícil va a ser en su momento fácil y lo que hoy es fácil en su momento será muy difícil. Hoy es fácil quedarse, digo, no, eso después, pero cuando nos llegue y nos alcance el después, nos encontraremos que estaremos en una situación muy difícil. Y muchos, la hermana Juan lo vio en visión, se perderán
porque lo dejaron para último momento. El Señor desea cambiar nuestros caracteres. Él sabe que puede hacerlo. Hay poder del cielo. Todo el cielo está empeñado en que nosotros podamos cambiar nuestros caracteres. Todos los recursos del cielo, comenzando con el sacrificio expiatorio de nuestro gran modelo y nuestro Señor Jesucristo, está a disposición de una oración ferviente. Está a disposición de una fe que debe ser aumentada. Y el cielo abrirá las puertas y las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobre esa alma temerosa de Dios, que teme el nombre de Dios y que desea cumplir su voluntad. Y el Señor cumplirá sus promesas. Él nos dice, vengan a mí y hagan paz, hagamos trato, hagamos pacto. Tú lo que tienes ahora es poco comparado o nada a lo que yo te puedo dar. Pronto. Confía en mí. Nosotros, estos 3 servidores, hemos avanzado por fe. Ha sido fácil, difícil, solo el Señor lo sabe, pero la experiencia nuestra es de gratitud. Gratitud con mayúscula. Gracias, Señor, porque nos empujaste hasta aquí y nos has acompañado ya casi 4 años. Para gloria de su nombre. Y si nosotros pudimos hacerlo, tú también puedes hacerlo. Tú también puedes hacerlo. En tu contexto, en tu historia, en tu lugar, tú puedes hacerlo. Esa es una gran prueba. Una gran prueba. Yo la vez pasada hablaba con nuestra querida hermana Nirma, que está acá y que nos acompaña. Ella maneja un hermoso grupo sobre la justicia de Cristo, con expositores muy buenos. Yo escucho sus temas, pero la teoría es muy linda, es hermosa, como otras doctrinas que nos hacen ver nuestra necesidad de Dios. Pero si no lo llevamos a la práctica, la teoría sigue siendo teoría en mi vida. Y Dios nos pide obediencia. Tú tienes fe, muéstralo. Demuestra con decisiones, demuestra con obras, con hechos. Entonces yo tomaré en cuenta tu fe. ¿Tú crees? Perfecto. Los demonios también. Pero ellos no se someten. Y si tú no te sometes, estás a la altura de ellos. Pero si tú te sometes, entonces serás contado como hijo del Altísimo. Porque tú tienes fe, pero lo demuestras con hechos. Y eso es lo que el Señor a nosotros nos pide continuamente. Avanza por fe. ¿Te cuesta dejar la carne? Inténtalo, sigue intentándolo. ¿Te cuesta cambiar tu ropa para hacerla más cristiana? Sigue intentándolo. ¿Te cuesta mantenerte reverente dentro de la iglesia? Sigue intentándolo. El Señor te pide, aunque los demás hagan su numerito, cada uno en su esfera en la iglesia, y parece lo que sabemos. Sigue esforzándote. No te gusta la música o cierta música, no importa, cámbiala. Somos llamados a estar cada día mejores en el nombre de Jesús. Amén. No estamos llamados a permanecer estáticos. No puede haber una quietud y una calma en nuestra vida espiritual y esperar seguir creciendo. Tú no puedes crecer con los brazos cruzados. No se puede. Es imposible. Y si el Espíritu Santo llega a tu vida, Él te manda a trabajar. Y Él sabe cómo. Te hace llegar invitaciones y acéptala. Esa es la manera en que el Señor ha dispuesto en que nosotros podamos llegar y alcanzar el camino de la salvación, que es un camino estrecho, incómodo, apretado. No puedo caminar bien. Por supuesto que no puedes caminar bien, pero eso Dios lo ha señalado. Porque esto es territorio enemigo. Y el enemigo te va a atacar por todos lados. Pero fiel y justo es aquel que prometió que sus promesas son para todos nosotros iguales. Victoria en Cristo. Hermano José Antonio.
Hermanos, para poder tener los mismos sentimientos de Cristo, los mismos pensamientos de Cristo, ese carácter de Cristo, tú tienes que conocerte. Es un fenómeno mental. La transformación del ser humano fundamentalmente es la mente. Y ese conocimiento de ti mismo es el que te va a llevar al conocimiento de Cristo. Es decir, el conocimiento de tus defectos, de tu mal carácter, de tus deseos, ambiciones, apegos, etc. Y para eso, el puesto de avanzada, el tener la suerte de convivir con verdaderos y verdaderas hijos e hijas de Dios, que te van diciendo, corrigiendo, y tú poco a poco, os lo digo por experiencia de los cerca de 4 años que estoy aquí, yo no me conocía tanto como ahora me conozco. Y eso me lleva a conocer a Cristo, a imitar a Cristo. Es decir, hemos de trabajar la mente, tener la mente de Cristo. Estoy repitiendo, pero para eso tienes que buscar medios que te ayuden para que tu mente vaya verdaderamente conociéndote a ti. Y entonces el carácter de Cristo se plasmará en tu carácter, porque somos imagen de Cristo. Pero hay una barrera que lo impide, que es el ego, el yo. Y es decir, la falta de conocimiento de ti mismo. Y repito otra vez, son los demás una ayuda importantísima que no puedes ni imaginártelo. Cómo van ayudándote a que tú te vayas conociendo para alcanzar el conocimiento de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Mis queridos hermanos, hay que tomar decisiones. No nos queda mucho tiempo. No sabemos cuánto nos queda de vida. Eso nadie lo puede saber. Algunos han llegado a 50, otros han llegado a 40, otros han llegado a 60. Este servidor. Ya van 60. Pero bueno, me siento como de 20. Pero van sumando. Otros han llegado a 70. El hermano José Antonio llegó a 80. ¿Sí? Mi churri ya está por llegando a 59 esta semana. El tiempo pasa para todos. El tiempo pasa para todos. Pero el tiempo disponible que tenemos para Dios a veces resulta ser menor. Porque lo ocupamos ese tiempo con nuestras cosas. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestras necesidades. Y el tiempo ese es aún menor. Tenemos que repartirnos para muchas cosas. Y a veces no ponemos prioridad para Dios. El tiempo se nos va, hermano. Y lamentablemente tengo que decir también que a la iglesia se le está acabando el tiempo. Ya en Estados Unidos comenzaron a sonar tambores de guerra espiritual, pero guerra feroz. Esa guerra que décadas y décadas y millones de adventistas fueron al descanso, esperando escuchar lo que nosotros estamos escuchando ahora, que se está discutiendo una famosa ley dominical a nivel político. Leyes azules o el sábado, el sabbat, como le llama este hombre Jonathan Berry, a la futura ley dominical, el sabbat cristiano, el nombre que quieran ponerle, pero terminará siendo una copia de lo que es Roma y lo que siempre fue, apóstata. Y en esa nación se pondrá apostasía nacional. Y ya no hay retorno para los que sabían. Todavía tendrán tiempo aquellos que no saben, porque Dios es misericordioso. Pero para los 24 millones de adventistas no hay retorno. Ustedes sabían. Y ustedes sabían de hace años. Y unos se cruzaron de brazo. Otro para después. Otro no me hable. Otro, mi pastor dice que todavía no es el tiempo. Otro, a mí no me hablen de eso. Y otros, Señor, sí, ayúdame.
Para nosotros es aún más corto el tiempo que nos queda. Y ese tiempo para nosotros está acabándose. Pronto se sucederá un evento que no sabemos de qué naturaleza será. No sabemos. La hermana Juárez menciona en el palabra de Biblia Gran Maestro, último capítulo, la parábola de las 10 vírgenes. Un evento sorpresivo e inesperado, que dará comienzo a todo lo demás y que culminará con una ley dominical. No sabemos qué será, no lo sé, pero ella lo vio. Algo sorpresivo e inesperado. ¿Tú lo esperabas por ahí? No, vendrá por allá. ¿Cuándo? Sorpresivamente. Y a todo el mundo adventista lo encontrará como está. ¿Te preparaste? Sigue preparándote. ¿No te preparaste? Retrocederás. Para atrás. Tenga el Señor misericordia sobre cada uno de nosotros. Hermano Ivette. Sí, hay un mensaje del hermano Stanley que dice, Reda de venir, da algo de dinero mensual a los que trabajan en el campo para que se compren su ropa, etcétera. No todos son jubilados y reciben un cheque del gobierno. Por eso es importante, el mismo hermano Stanley, producir comida para vender al público. Sí, es cierto. Depende del contexto de cada país, pero no es una mala idea, por supuesto. Si hay varios hermanos que están cultivando y pueden producir para vender, por supuesto, alabado sea el Señor. Y se ayudarán a otros. Y si con la venta de los productos agrícolas se pueden dar, como nosotros tenemos planes, comenzamos una vez, pero se nos rompió la impresora, a repartir gratuitamente un folleto que hemos impreso acá mismo sobre la reforma por salud y unas recetas de cocina vegetariana, sin ningún problema. Enseñarle a la gente que la carne no es la salida más esperada de mucha gente, aunque mucha gente no quiere entender eso, pero nosotros tenemos que predicar. Y si al lado de una venta de verduras se puede hacer un folleto sobre promocionar la comida vegetariana, incluso ayudar a las personas a cocinar vegetariano, alabado sea el Señor. Esa es la obra de la obra médica misionera, que va acompañada junto a la obra del misionero con la Biblia. Y nosotros debemos estimular ese tipo de actividades. Acá no se puede, nosotros no podemos, quisiéramos, no podemos. No podemos competir con los precios mayoristas porque acá se hace todo con máquinas. ¿Tú sabes cuánto cuesta un tractor? Para que sea rentable, ¿no? Por supuesto. Y eso cuesta mucho dinero. Y somos, bueno, ella sola, porque yo le ayudo, pero la que ella es sola. Apenas las pocas cosas que hacemos son para nosotros cuando sale, porque este año la cosecha no fue como el año pasado, Pésimo. mala. En todas partes, le hemos preguntado a mucha gente, ¿usted cómo sale? A los vecinos, no, las manzanas, la verdura, este año mal. Pero igualmente lo intentamos. Pero es una muy buena idea. Allá en Latinoamérica, bueno, tú tienes tu lugar en el campo y puedes hacer lo que quieras. Aquí no se puede. Ay, Se puede salir a vender también de lo que se cultiva por ahí, porque claro, no hay tantas restricciones. Pero acá hay muchas restricciones. muchísimo Piden control sí, sanitario. mucho control sanitario y muchos Muchísimo. permisos. Hay que pedir muchos permisos para vender cualquier cosa Y pequeña. tú tienes que comprar la semilla a ellos, Ah, a las sí. empresas. Tú no puedes venir con tu semilla. No te permite. Semilla, Sí. semilla transgénica. Todo tiene que estar arreglado acá, regulado. Todo está controlado. Sí, el hermano Stanley colocó la carpintería, también levanta fondos y hacer ropa. También. Esos son los talleres o las pequeñas industrias que tendrían que tener los puestos avanzados. El puesto avanzado de Mansion tenía carpintería, tenía albañilería, tenía taller. El Colegio Puigre también era un cierto modelo de Madison, que en su momento, cuando nosotros estuvimos viviendo allá, en el año 81, 82, este servidor, y el patrón se quedó más años todavía haciendo su carrera de teología, pero había taller de electricidad, de carpintería, taller de albañilería, yo trabajé en eso, de fontanería,
y después vidrios, o sea, todos los oficios que era mantenimiento para lo que fuere, ¿sí? Además de la huerta, las aves, el departamento de ave, que era donde se ponían toda la gallina a poner huevos, se consumía huevo, el departamento de lácteos, había un supermercado, yo estuve trabajando en la panadería un año, de ahí fue que aprendí el oficio de panadero, después seguí trabajando años más de panadero en Argentina, y obviamente llegué a tener 3 veces panadería. En una de ellas la conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, cuando estaba teniendo una panadería en Curazao. ¿Sí? Este, son oficios que bien administrados ayudan mucho. Y es una bendición a la gente. Acá hemos puesto horno a leña, hice un horno a leña y quiero hacer uno más enfrente, pero ella no come pan. Y el hermano José Antonio, a veces poco y nada. Entonces, ¿para qué voy a hacer Hermano, pan? pero para la venta, porque si hay gente por ahí No, no próxima, puedo, no puedo ¿no se vender, puede? no puedo vender. El pan tiene que salir de una panadería que pague impuestos, que Ah, sea obviamente con todos los permisos y sanitarios regulados. Y a mí me o salen sea, ni siquiera artesanalmente, nada, sí, nada. Si tú está quieres, duro. tú quieres vender algo, tú tienes que estar regulado, controlado. Si no, te cae la policía y Sí, hay que tener Claro, claro. bastante. Sí, tiene que ser con respecto a las leyes, hacerse sí, las cosas. acá en Europa es muy difícil hacer todo ese tipo de actividades. Hay que Allá- tener allá- Y qué pasa, por ejemplo, digamos que si hay personas interesadas en aprender el régimen de la reforma por salud, o sea, cómo convertirse o cómo hacer ser vegetarianos, o sea, empezar a dejar la carne y eso. Tal vez ustedes también podrían brindar ese tipo de servicio, ¿verdad? Nosotros Ah, queremos hacerlo. La intención fue esa de con los folletos y dejar el número de claro, teléfono ahí para que aquella persona que quiera aprender, hasta nosotros estamos, incluso lo hablamos ya como grupo, sí, sí, de llegar a las personas interesadas y preguntarle, ¿usted quiere que le enseñemos? Vamos a su casa. Acá claro, tenemos una cocinera a bordo, pero de primera, Sí, ya lo creo. ¿sí? qué Hace bueno. unas lentejas, unos garbanzos ahí que te cae para atrás. Yo voy a aprender de la hermana entonces cuando la visite. Sí. A mí también me gusta cocinar, ¿eh? Y yo también me gusta, a mí me encanta la cocina, Yo soy me gusta panadero, mucho por eso cocinar. me encanta la cocina, me encanta la Eh, cocina, Qué muchísimo. bueno. Pero para vender es otra cosa, pero sí para llegar a la casa, porque esa es la obra de Claro, médica misionera, ¿no? En llegar a la casa y a enseñar a cocinar vegetariano, a hacer una amistad con la persona, por llevar y supuesto. hacerle una curación, cómo curarle su diabetes, su presión alta, A etcétera. través de la alimentación, claro, a La eso me refería. alimentación y el Ajá. higienismo. Y el higienismo, Entonces, claro. O sea, son instrumentos que están bendecidos por Dios. Y cuando ujú. tú tienes una amistad con esta persona y ya te conoce y tú le hablas de Cristo, esta persona no puede decirte que no. Si tú le estás Sí, ayudando a claro, vivir mejor, le estás ayudando a comer mejor, le estás ayudando a que viva mejor por una alimentación saludable. claro, La hermana Juana dijo, es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles. No es el cuerpo, ujú, no, pero es el brazo derecho. El brazo derecho es el que le da la mano, Y el que te abre presenta el que abre la y el que puerta. abre puertas. claro, claro, sí, ¿Sí? sí, Son los planes del Altísimo para el fin del tiempo, porque cuando tú vayas con este libro, casa por casa, te van a tirar a piedras. Ujú. sí. Te van No, a- pero yo he escuchado testimonios de personas que han sido, yo no sé, han recibido la palabra de Dios a través de la manera como los hermanos les han enseñado de repente a comer mejor, porque Sí, su sí. salud ha cambiado. Entonces, por ese sitio se puede ir, ¿no? Se puede hacer algo tal vez. Mira, hermana, a este servidor le tocó trabajar cuando tenía unos 20 años en dos campañas evangélicas en Argentina. En su momento, te hablo de década del 80. Había Mm. campañas que se ponían en carpas como circo, pero carpas inflables, ¿no? Y me ha tocado trabajar. Y duraban la campaña 3 meses, que era la carpa que nosotros, el pastor Gustavo y el servidor, hemos conocido y nos hemos hecho adventista en comienzo del 80. Pero después, siendo adventista, el pastor que me conocía, y él me llevaba a trabajar a las carpas, a ser carpero, cuidador de cuidar la silla, cuidar las instalaciones Claro, por la noche. Y miraba cómo era el modus operandi de las carpas y los adventistas primero enseñaban cursos de cocina a todo el vecindario. Los estudiantes de teología
En el quinto año iban y ellos eran los que más intervenían en los ciclos de conferencia porque daban a toda la zona de la carpa, 5, 6, 8 calles a la redonda, llenaban de volante. Volante, próxima campaña de alimentación saludable, gratuita, asista, gratuita, tal día, tal hora, va a comenzar, asista, curso para dejar de fumar, asista, gratuito. Y la gente, curso de cocina, curso de dejar de fumar, gratuito, asista que va a haber bueno, y hasta se formaba un grupo de amistad de vecinos que no se conocían sino de vista, y se encontraban acá y empezaron a tener amistad. Y después del primer mes comenzaron las señoras adventistas que venían, cocinaban y le enseñaban a cocinar y se hacían amigas. Yo estaba ahí, lo miraba, de cómo, qué lindo, qué grupo de amigos. El segundo mes comenzaba con el curso para dejar de fumar. Y venían, ay, yo tengo que traer a mi esposo, yo tengo que traer a mi esposo porque mi marido no quiere dejar el cigarrillo. Y después lo hacía y lo dejaba. Más aún todavía. Y después del mes y medio empezaban a hablar de actualidad política. No se hablaba de Biblia todavía, actualidad política. Uno de los grandes oradores fue el pastor Schmidt, en su momento en Buenos Aires, que era un tremendo orador. Y él era el que empezaba de la política. Y después cuando terminaban de exponer los problemas políticos, él decía, la Biblia tiene también una explicación a lo que estamos estudiando. ¿Verdad? Sí. Y empezaron a estudiar Daniel. Y después empezaron a estudiar Apocalipsis. Y en el mes y medio que quedaba, estudio bíblico. ¿Quién quiere estudiar? Y los hermanos y hermanas que se habían hecho amigos aprendiendo a cocinar saludable y que habían dejado el cigarrillo, ahora empezaron a estudiar la Biblia. Después de los 3 meses quedaba instalada una iglesia en ese ciclo de conferencia. Y yo estuve dos carpas, iglesias estables directamente. Y la gente lo decía, si me Y la hubieran gente, dicho que era un curso. exacto, y yo escuchaba y decía, si a mí me decían que esto era de la Biblia, el primer día no venía ni matada. No, pero era tan Claro, no es por ahí, pues. lindo, La pero gente no quiere escuchar eso. exacto, pero entraban por la obra médica misionera, por la Médica reforma misionera. pro salud. Y Claro. los ciclos de conferencia se hacían. Yo creo que el pastor Gustavo se acordará de eso, pero yo me acuerdo porque yo trabajé adentro, yo trabajaba ahí adentro, 3 meses en una y después 3 meses en otra. Y era el mismo, y quedaban iglesias establecidas. Ese era el método que se hacía en la época de Elena de White. Al final de la década de los 90, un pastor me dijo, este método se va a abandonar, se abandonó, o sea, se va a abandonar y no se volverá a repetir más. Digo, ¿cómo? Pero si estaba Estaban dando los resultados. resultados. Nadie sabía, pero se dejó de utilizar ese método de las carpas, ¿sí? Hasta el día de hoy se dejó. Pero desde la época de la hermana White hasta la hermana White, cuando tuvo el problema de Wagons y Jones, ella, que era muy común alquilar carpas o a otras iglesias y se iba a predicar, pero especialmente en carpas. Y estaba Wagons y Jones y ella predicando la justicia de Cristo, que la iglesia no quería entender, pero lo hacían en carpas. Y hasta la década del 80, yo estuve presente, en la década del 90 desapareció. Desapareció. Es un método, era muy eficaz. Y hoy no, bueno, hoy ya vino la tecnología, en la década del 90 comenzó Internet y ya sabemos. Pero es un método que contó con más de 100 años de la iglesia adventista prosperaba. Donde llegaba un ciclo de conferencia, terminaba una iglesia. Se iban, levantaban. Yo trabajaba justamente armando y desarmando las carpas, subiéndola al camión. Me acuerdo hasta el nombre del camionero adventista, el señor Manabela, no sé si Gustavo se acordará, pero él era el encargado de llevar el camión y hacer la mudanza y todo. Y yo estaba ahí apuntalando, tenía 20 años. Y era una cosa común, se hacía en muchos lugares. Terminaba la carpa y quedaba una iglesia establecida. Completa, una iglesia completa, con la junta de iglesia, con todo. Los hermanos contentos, contentos porque vivían mejor, se relacionaban entre ellos mejor, comían más saludable, Más saludable. había desaparecido el vicio del cigarrillo en esa casa, hasta incluso algunos la bebida. Wow. Y esa era la obra del Señor. Bueno, ese movimiento se puede hacer de manera individual si nosotros nos consagramos a Dios para que Él nos utilice a llegar a las casas. Amén. Claro, amén. Ese es el propósito del Señor, que podamos prepararnos nosotros mismos
en las leyes de la salud, ser practicantes y después prepararnos para dar Ayudar a otros. hidroterapia para cocinar saludable, saber cocinar y enseñar a los demás. Acá han venido vecinas, que mi esposa es testigo acá porque le hemos mostrado la cocina, vecinas que nos vendieron esta casa y dijeron, yo me acuerdo que esto, bueno, venga, los cambios que hicimos. Y ella dice, acá tengo esta cocina a leña que hizo mi marido y ha dado el horno a leña. Y acá cocino todo, y ustedes pueden cocinar, sí, y cocinamos todo vegetariano. Qué bonito. Y quedan encantadas. Pero es eso. Cuando tú le hablas a una persona de salud física, le interesa. Sí, claro. Nadie habla de religión, nadie habla de estudio bíblico, ni de libros religiosos, no, de salud. Por eso digo, la iglesia adventista perdió una oportunidad de oro con el COVID. Podía dar una solución a la pandemia, pero se puso del lado equivocado. La iglesia hubiera ganado tantos adeptos y hubiera tomado un renombre mundial, pero en el momento de la pandemia se colocó en el lugar equivocado. Nosotros podíamos dar una solución como pueblo de Dios y pueblo que conoce las leyes de la salud con el higienismo, y no se aprovechó. Pero no es tarde, viene otra pandemia. Sí, claro. Otras pestes más que vendrán. Por eso nosotros prepararnos para que la gente pueda aceptarnos por nuestro conocimiento. Ahí en el trabajo a mí me toca decirle a la gente que yo no soy carnívoro y todos me miran. Acá el español promedio, jamón. Esa es la come mucha carne. Después chorizo. Después crustáceo. ¿Cómo son los frutos del mar? Los frutos. Aparte que usted es argentino, hermano. Los argentinos siempre comen mucha carne. Fíjate tú. Fruto del mar. A las cucarachas del mar le llaman fruto del mar. Pero bueno, ¿no? Eso es lo que hay. Y a veces, hace poco he tenido una reunión de un compañero de trabajo que se jubiló y nos llevaron a un restaurante y yo siempre pregunté primero, ¿hay comida vegetariana? Y, bueno, sí, se pudo. Y yo pude comer vegetariano. Todo lo demás tenía un churrasco así, el otro tenía langostino. Unas señoras ahí, bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Cerdo y etcétera. Pero eso es común. Pero tú ves a una persona que come vegetariano acá, no es común. Pero siempre lo digo, no, es que no la necesito. Y siempre le digo, te lo dice un argentino, mira que la comida argentina es famosa por su carne, pero no la necesitamos, el cuerpo no la necesita, se puede vivir mejor, etcétera, etcétera. Nomás hay que aprender a sustituir tal vez lo que se agarra de la carne con otras, ¿verdad? Exactamente, y se puede lograr. Y el testimonio, hermana, es para la gloria de Dios. Siempre lo dije, para la gloria de Dios. Vamos a ir terminando ya. Sí, el hermano Stanley colocó otra nota. Jabones ecológicos también se pueden vender. Hay muchos seminarios en YouTube mostrando cómo hacer jabones ecológicos. Hay muchas actividades que tienen que pensarse juntamente con la idea de salir de la ciudad y se van a salir en grupo, tener un ser de sostén propio. Hay muchas ideas válidas, correctas y muy buenas. Hay que ver el tema del contexto, si se pueden o no. Nosotros acá podríamos hacer varias cosas, pero hace falta gente. Lamentablemente no tenemos más gente. Hay gente pero no solamente nosotros. Hablamos a otros hermanos acá de mismo España y no, nadie quiere venir. Acá ustedes han escuchado en los grupos acá de Nicaragua, de Chile, de Argentina, de Perú, nadie quiere venir. Y el que quiere ir no tiene dinero. Entonces, ¿cómo hacemos? El que tiene dinero no quiere salir, pero el que no tiene dinero quiere salir. Entonces, unámonos en esfuerzo conjunto y entre todos sí podemos. Ese es el método del Señor, en la unidad. Trabajar en equipo, para la gloria de Dios. Pero como lo dijo también hace rato el hermano Jorge, tener mucho cuidado con quién se te mete. Tú tienes que saber filtrar. Es necesario saber filtrar. Tiene que tener normas de convivencia elevadas. Si tú te adaptas a hacer un puesto de avanzada a la carta, a ver tú, ¿cómo te gustaría? ¿A ti cómo te gustaría? ¿A ti cómo te gustaría? ¿Y a ti cómo te gustaría? No se puede. Olvídalo, eso está condenado al fracaso.
todos tienen que sujetarse a un modelo que es el aposento alto. Es el modelo que tenemos. Y el modelo Madison contemporáneo. No hay otro modelo. En términos espirituales, el aposento alto. Y en términos materiales, escuela de Madison. El modelo Madison. Otro modelo, hemos visto, este servidor ha visto, conoce y le han contado otro modelo. El que tú me menciones no ha funcionado. Y no porque sea pesimista, porque me lo han contado o lo he visto. No funciona. En el tiempo no funciona. En tu cabecita puede ser. Llevarlo a la práctica no funciona. No te puedo decir otra cosa, hermana. Hay un modelo, espiritualmente hablando, Hechos 4, del 1 al 4. Mira cómo vivían los cristianos. Del capítulo 5 ya viene Ananías y Zafira. Ese no fue el modelo. Pero el capítulo 4 termina con Esteban, que él sí hace una donación y él entrega todo. Y después viene el capítulo 5, Ananías y Zafira entregaron todo, pero no todo. Y con Dios no se juega. Una sola mentira. Una sola. Sirvió para que vinieran ahí, muriera delante de los demás y lo enterraran. A los dos. Con el Señor no se juega. O lo haces bien o tú te arriesgas. O el Señor no lo aprueba. Espiritualmente y materialmente, el modelo escuela de Madison. Por eso siempre lo digo, estudiemos el modelo Madison y tú te vas a dar cuenta que para la actitud de cambiar el carácter es primero salir de la ciudad en grupo. Si tú sales en tu casa, a tu familia, tu papá, tu mamá, tu marido, tus hijos, tú podrás hacerlo, hazlo. Hay mucha gente que lo hizo. Nosotros conocemos muchas personas que lo han hecho. Conocemos damas que han salido, han vuelto de su país a acá de nuevo a Europa porque le fue mal. Sencillamente le fue mal. No fue lo que esperaron. Pero es que ella, yo siempre digo, ya está probado. En su momento, cuando hace 10 años el pastor Molino, mira, hermano, yo tengo de la década del 90, o fin del 80, del 90, hablando del puesto avanzada. Si yo te contara las cosas que yo he visto y que me han contado. No hay otro modelo. Él ya hace 10 años me lo decía. Pero la gente no quiere entender. ¿Por qué? Somos la Odisea. Creemos que lo que hacemos está bien. Creemos que todo lo está, que Dios nos va a ayudar porque Él nos tiene que ayudar. Dios no te tiene que ayudar en tus planes. Tú tienes que ayudar a Dios en sus planes. Esa es la verdadera ecuación. Pero a veces que decimos que no, que el Señor me va a bendecir. ¿Por qué? ¿Porque te suena bien al oído? No. Así le fue a Israel, haciendo sus propios planes hasta que fue desechada. Y la iglesia bendita, al fin y al cabo, también terminará siendo desechada. Por eso queda un remanente. Satanás al final del tiempo no persigue a la iglesia, persigue lo que quedó de la iglesia. El resto. Ese es el que sigue todavía guerreando a favor de Dios. La iglesia ya fue barrida. Es lo que queda. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que Él Amén. se guarde grandemente. Mañana, Dios mediante, mis queridos hermanos, hermanas, estaremos en la reunión del grupo cerrado de los puestos de avanzada. Están todos invitados a aquellas personas que no saben todavía, si nos escriben ahora y desean salir, porque es un grupo cerrado de personas que tienen interés real. Una cosa es ir a presenciar y otra cosa que ya estén haciendo planes, que estén dispuestos a tomar decisiones, tanto económicas en sus países, tanto familiares, y que ya digan, no, yo quiero salir. Entonces ellos ya dieron un paso, ya no queremos tanta teoría, es muy linda y la vamos a seguir aceptando, pero ahora queremos tomar decisiones. Entonces, este servidor y este equipo acá, junto con todos sus hermanos, que ya sabemos que son más de 20 hermanos y hermanas, vamos a reunirnos mañana y continuar hablando sobre este tema ya en términos más específicos. Hermano Ivette. Sí, hermano, Amén. usted pidió que lo agregáramos al grupo. ¿Cómo es su apellido, hermano? Porque nos mandó nada más Jorge y el... La Fuente, Jorge La Fuente. Ah, ya, Jorge la... Jorge, sí, pasa que sí, yo sí lo tenía, me agregaron, pero viajé al campo a ver a mi mamita y me resetearon, se reseteó, se formateó y perdí todos los grupos. Ah,
Y bueno, tengo un par de grupos, tengo 2 grupos, las cuales le compartiré para que puedan hacer la invitación. Ya se está haciendo la invitación. Me están invitando para entrar al grupo, ¿no? Y a los temas. He puesto a avanzar y voy a motivar a nuestros hermanos para que puedan ingresar. Y a la vez así unos a otros unámonos como grupos y sigamos predicando el Evangelio, la verdad presente, hermano, en estos tiempos, Amén. que sí, de verdad que lo necesitamos día a día, hermanos. El Señor bendiga a su pueblo. Amén, Amén. hermano, amén. 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 Y tenga misericordia de nosotros. Sí. Hermano, vamos a Amén, hacer hermano. una oración de despedida para rogar al Espíritu Santo que pueda seguir asistiendo a su iglesia y a todos los que temen el nombre de Dios y aman su segunda venida. El Señor Amén. desea preparar un pueblo y lo hará presto. Ese pueblo estará. El que tú y yo estemos depende de cada uno de nosotros, pero Dios levanta un pueblo. Roguemos con oración hincados de rodillas y mucho fervor, que seamos tenidos por dignos y que el Señor pueda calificarnos a cada uno de nosotros para formar parte de ese grupo. Amén. Es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. No hay Así es. nada mejor que nos pueda pasar que el Señor nos califique. Nada supera eso. Oremos. Amén, amén, hermano, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Cada pensamiento, cada palabra. Tú conoces a tu pueblo. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles y especiales, pero también sabemos que tu iglesia brillará como nunca antes. Que vienen los mejores momentos para tu pueblo. Son momentos en que tu pueblo saldrá con valor y valentía a defender tu nombre y tu carácter reflejado en tu ley. Será lo más importante y lo más querido para ese pueblo, ponerse de tu parte aunque les cueste todo. Te rogamos, Padre, que podamos ser parte, Señor, de ese grupo selecto. Amén. Pero tu Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros, Señor. Rogamos una porción de tu Espíritu Santo para que nos convenza de pecado y de juicio, que nos convenza de un genuino arrepentimiento para poder limpiar, Padre, todas nuestras culpas antes que sea tarde. Te lo suplicamos, Padre. Te lo rogamos e imploramos. En el dulce, dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos Amén. hermanos, Una feliz que el tarde. Señor los bendiga. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo en Cristo a todos. Y Dios mediante nos veremos mañana a las 10 de la noche. Exacto, ya estaba por decir mal yo. A las 10 de la noche, hora de España. Me contó la hermana, creo que Mariela también en su país cambiaron la hora, en Estados Sí, Unidos. sí, sí. Entonces, por favor, cada uno revise su horario con Google, qué hora de España ahora, y ahí sacan enseguida la cuenta, directamente. Mañana es 10 de la noche, ¿verdad? Mañana 10 de la noche, Para hora de ustedes. España. Sí, ok, ya. Hora de España. Entonces ahí nos reuniremos, Dios mediante, y seguiremos hablando sobre el tema de los puestos de avanzada, pero ya con datos. Ya tuve una charla previa con el hermano Francisco. Así que vamos a entrar por ahí también, ¿sí? Entonces, Dios mediante, mañana ya avanzaremos con el tema pero vamos a empezar a concretar, como siempre decimos, vamos a empezar a concretar y vamos a ir teoría y práctica. O sea, teoría y ya poner datos reales sobre la mesa para que el nombre de Dios sea alabado. Mis queridos hermanos, el nombre de Dios tiene que ser alabado. Y cuando trabajamos en unidad y en amor, el nombre de Dios es alabado. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Entonces, El mis plan de hermanitos, gracias por acompañarnos. Feliz tarde Gracias, para hermanos. ustedes. Y que Feliz Dios les tarde. bendiga. Un Gracias. abrazo a la distancia, cuídense. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches. Chao, que estén bien. Chao, chao.